Estimados hermanos, de nuevo dedicamos un espacio dentro del canal a considerar aspectos generales de la profecía. Hemos visto el significado de la profecía, hemos seguido a lo largo de los últimos programas aspectos concretos sobre los tiempos futuros y hoy llegamos a un momento cumbre dentro de la historia de la humanidad cuyo nombre es mencionado por tantas personas y se habla tanto de él, la guerra del Armagedón. Vamos a recurrir a citas bíblicas como siempre, pero en esta ocasión quisiera leer algunas de esas citas directamente de la Escritura. Realmente el espacio de tiempo no es muy grande, pero tenemos que dedicar algo de ese espacio a profundizar, a colocar el soporte bíblico de las afirmaciones que vamos a hacer en esta mañana. Llamo vuestra atención primeramente a Apocalipsis, capítulo 19 de Apocalipsis y versículos 11 al 21. Y dice así la palabra del Señor: Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es notorio ver que al principio del tiempo de la tribulación sale también un caballo blanco. Y hemos explicado entonces que la referencia de aquel caballo tiene que ver con el anticristo. Después de un periodo en el que el anticristo va a estar gobernando en un tiempo de tribulación tremenda aquí en la tierra, después de haber pasado acontecimientos con las naciones y también con Israel, aparece otro montado en un caballo blanco, final de los tiempos, pero este es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Viene para restablecer, para instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra, y viene para cancelar el programa que Satanás se había propuesto y había iniciado aquí en la tierra. Cuando hablamos de este periodo de tiempo, tenemos que hablar de distintas guerras, distintos movimientos militares que forman un conjunto que conocemos con el nombre de la Guerra de Armagedón. No es una batalla, son varias, como veremos esta mañana, que culminan en el momento en que Jesucristo el Señor venga del cielo para destruir toda oposición, las tropas levantadas contra él por el anticristo y por el falso profeta, por la trinidad de maldad que estaba funcionando aquí en el mundo. En primer lugar, recordemos que hay cuatro grupos, habrá cuatro grupos político-militares en la tierra entonces, previos en el tiempo inmediatamente anterior a la venida del Señor Jesús. En primer lugar está el reino del anticristo, gobernando sobre lo que se puede llamar el Imperio Romano reconstruido. En segundo lugar está el reino del norte, las naciones enemigas de Israel situadas en una forma, yo diría, de como una media luna sobre la tierra de Israel. Está el reino del sur, llamado específicamente en la Biblia Egipto, y otros reinos que la acompañan, otras naciones que la acompañan. Y están los reinos de Oriente, que son aquellas naciones, aquellos países que están más allá del río Éufrates, conforme a la profecía. La situación de Israel será una situación muy interesante, diría yo, aparentemente perfecta, buena, económicamente hablando, políticamente hablando, socialmente hablando. Y se alcanza esa situación
por medio de un pacto, también nos hemos referido a él, en el que el anticristo establece un convenio con Israel, con el Israel apóstata, con el Israel incrédulo. Isaías dice que han hecho un pacto con la muerte, por tanto no pueden esperar otra cosa que los problemas que va a acarrear este convenio con quien no es realmente el Mesías que ellos esperaban. Y comienzan movimientos militares entonces que van a culminar en una batalla final. Dentro de la guerra del Armagedón habrá una batalla final que se llama también la batalla de Armagedón, en donde Dios mismo va a intervenir, aunque va a intervenir también en otros pasos de esa misma historia de las guerras finales de la humanidad. El primer movimiento militar está en la invasión de Israel por parte de el grupo, los ejércitos, el grupo político-militar del norte y también el grupo político-militar del sur. Notad esto, notemos esto en la profecía de Daniel, capítulo 11 y versículo 40. Dice así: al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gentes a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. ¿A qué rey se refiere que se levantarán contra él? Miremos el versículo 36 de ese mismo capítulo. El rey hará su voluntad y ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará y hará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado con él se cumplirá. Está refiriéndose al gobernador impío, al que a la primera bestia, a la que el dragón dio el reino, el trono, el dominio sobre, yo diría, Imperio Romano reconstruido, si lo queréis decir así, o también podríamos llamarle el mundo occidental. En razón del pacto que él había establecido con Israel, cualquier ataque contra Israel se toma como un ataque contra el mundo occidental. Por tanto, se va a producir una movilización general de ejércitos ahí. Pasemos a la profecía de Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel, capítulo 38, versículos 2, 5 y 6. Dice así el pasaje bíblico: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Versículo 5. Persia, Cush y Fut con ellos, todos ellos con escudos y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. De manera que aquí está la alianza descrita de los ejércitos preparados para una acción militar. Y se llama o se habla del reino del norte. Y notad que se está hablando de Persia, de Cud, de Fus, que son naciones que tienen que ver, que están relacionadas, que se sitúan, que podríamos establecer hoy en esa media luna que va desde Turquía hasta Irán, Irak. No pensemos, por favor, en naciones concretas de hoy. La profecía menciona solamente nombres específicos, pero los territorios de esas naciones actuales no son los mismos territorios que tenían en tiempos de la profecía. Pero no importa eso. Hay un combinado del norte que está dispuesto a invadir la tierra de Israel, y juntamente con él está el combinado también del sur, es decir, el grupo político-militar liderado, abanderado, capitaneado por Egipto. ¿Por qué lo hacen? Capítulo 11 versículo 11 del capítulo 38 de Ezequiel. Dice así: dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila, que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Propósito, para arrebatar despojos, para tomar botín,
para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Por tanto, la codicia de este grupo de ejércitos del norte es notoria. Aquí voy a conseguir un buen botín, voy a enriquecerme y además voy a luchar sin problemas, porque el pueblo que mora en la parte central de la tierra, es decir, el territorio ocupado por Israel, recogido de distintos lugares del mundo, a donde fue esparcido, es un pueblo tranquilo que habita confiadamente, no tiene defensas militares. Protección de muros es el simbolismo de la profecía, en este sentido, ni de puertas. De modo que está confiado, está tranquilo, está progresando económicamente, es un botín fácil de alcanzar y el reino del norte se dispone a invadir Israel para conseguir este botín. Pero juntamente con esto el reino del sur también lo va a hacer. Ve que es una tierra codiciable, ve que es una tierra rica y va a aliarse, y si no aliarse, por lo menos va a tomar una acción semejante a la del reino del norte en la invasión de la tierra. Ahora, cuando eso se va a producir, va a haber unas advertencias diplomáticas. Permitidme utilizar el lenguaje del tiempo actual. Notad esta protesta diplomática, Ezequiel capítulo 38 y versículo 13. Estoy viendo mis notas para no olvidarme de lo principal que quiero deciros hoy. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsi y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Es una advertencia. Y notad que hay algo muy curioso, a mí me afecta mucho cuando leo esto en la profecía, que juntamente con los que presentan la advertencia diplomática está Tarsis. Y Tarsis es el pueblo de los tartesios. Y estos era un pueblo que habitaba en España, en el sur de España, en el valle del río Guadalquivir. Por tanto, España, en el contexto histórico, juntamente con otros, presentan una advertencia: ten cuidado con lo que vas a hacer, porque no te atrevas a entrar en Israel para tomar despojos, ya que Israel tiene un pacto firmado con el líder del mundo occidental. El reino del sur se une a la invasión. Alguien me preguntará dónde dice eso, y yo os remito a la profecía de Daniel, capítulo 11 que estamos leyendo, que estamos manejando. Daniel capítulo 11 y versículo 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Está hablando de un conflicto con el anticristo como consecuencia de la invasión de la tierra. El tiempo de ese movimiento militar está muy claramente establecido en la profecía. Capítulo 38 de Ezequiel, versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente. Al cabo de muchos días, versículo 16. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. De manera que al cabo de los días es una expresión profética que se refiere al tiempo final de la historia de los gentiles aquí en la tierra, y por supuesto de Israel apóstata, y también al tiempo en que Dios está protegiendo al remanente de Israel, salvo por gracia, que le ha dado simbólicamente las alas de la gran águila, y las ha llevado al desierto para cumplir con ellos la profecía de Oseas: le hablaré al corazón. Ahora, cuando el movimiento militar se produce, la descripción está muy bien establecida
en el capítulo 38 de Ezequiel y parte del capítulo 39, remito a los que estáis escuchando a la lectura de esos capítulos para establecer mejor el entorno de los acontecimientos que van a tener lugar allí. A la mitad de la semana, Daniel capítulo 9, versículo 27, de la última semana de Daniel, mitad de la semana, 3 años y medio, dice Daniel en el capítulo 9 y versículo 27, lo hemos considerado anteriormente, que el anticristo romperá el pacto con Israel y se hará sentar en el trono destinado, en el lugar destinado a Dios para hacerse adorar por Dios. Ahora, notad algo también. En Apocalipsis capítulo 12, también lo hemos visto, versículo 7, se describe el final de un combate en esferas angélicas, en donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles. Estos son derrotados y son arrojados a la tierra. Y nos dice que viene con gran ira, porque sabe además que su tiempo está cercano. Por tanto, va a inducir al reino del norte a la invasión de la tierra de Israel. Y el reino del norte y sus ejércitos van a invadir la tierra, y el reino del sur lo va a hacer también, es decir, la tierra de Israel, e inmediatamente, en razón del pacto que tienen establecido con el anticristo, con naves, con ejércitos, invadirá toda la tierra santa y se colocará su gobierno, su centralización en Jerusalén, y extenderá todo, desplegará todos sus ejércitos desde ese lugar hasta el mar Mediterráneo. Ahora bien, ¿cuál es el programa profético? ¿Va a ser así o no? Mira, la profecía de Isaías describe el programa profético de ese tiempo de esta manera. Primeramente, la destrucción del reino del norte. Isaías capítulos 30 y 31. Luego la destrucción de las naciones. Isaías capítulo 33 al 34, perdón. Y luego el reino milenial, capítulo 35 de la profecía de Isaías. La profecía de Joel es muy semejante a esto. La invasión del reino del norte en Joel capítulo 2, luego la destrucción de las naciones en el capítulo 3 de Joel, versículos 1 al 17, y finalmente el milenio, capítulo 3 de Joel, versículos 17 al 21. Ahora, Dios va a intervenir. Es verdad que los ejércitos del mundo occidental han invadido Israel, pero ¿quién destruye al reino del norte? Ezequiel, capítulo 38, versículos 19 al 23. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar y las aves del cielo y las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que estarán sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual contra su hermano. Yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Dios interviene. Y el Dios de la gloria extermina, elimina, desbarata, deshace el ejército, uno de los ejércitos importantes de aquel tiempo. Destruye potencialmente el reino del norte. La destrucción es tal que nos dice en el capítulo 39 y versículo 12 de Ezequiel estas palabras: la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Luego la mortandad es tremenda, y es Dios que ha intervenido, no ha sido el ejército occidental, ha sido el Dios de la Biblia que, conforme ha profetizado, destruye sobre los montes de Israel
los ejércitos del reino del norte. Se habla en el capítulo 39, versículos 9 y 10, del tiempo largo. Los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Es decir, habrá armas esparcidas de aquella multitud de ejército que quedan en el campo, mientras los muertos, físicamente hablando, los hombres, son enterrados. Ahora, ¿y esto qué? Bueno, esto trae una señal en relación con las naciones y en relación con Israel. Capítulo 38 de Ezequiel, versículo 23. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Luego, aquella destrucción tremenda, por medio de acciones de la naturaleza y por medio de efectos sobrenaturales, será una advertencia, una llamada de atención al resto de las naciones de la tierra. ¿Y para Israel qué? Capítulo 39 de Ezequiel, versículos 21 al 24. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de los enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Pero, cuando vamos a Zacarías, profecía de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice que eso será una señal para Israel, y levantarán sus ojos y mirarán al que traspasaron y se arrepentirán de su pecado. Dios comienza a manifestar señales inequívocas de su acción que va a resolver definitivamente la situación pecaminosa del mundo, del tiempo actual y del venidero. Ahora, la actuación del anticristo con motivo de esa acción militar está bien expresada en la profecía de Daniel. Vamos de nuevo a la profecía de Daniel, capítulo 10, versículos 40 y 41. Al cabo del tiempo el rey del sur contiende con él, el rey del norte se levanta con muchas naves, etcétera, etcétera, y ahora contiende con él, es decir, con el anticristo. El anticristo lo toma como un ataque directamente a él, a su gobierno, a su mundo. Versículo 41, entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escapan de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de plata y todas las cosas preciosas de Egipto, y de los de Libia y de Etiopía le seguirán. De manera que la acción del mundo occidental contra esto es invadir la tierra y desplazarse hacia el sur para luchar contra Egipto, y prácticamente ha derrotado también a Egipto. Los tesoros suyos son tomados por él, y el grupo político-militar del norte destruido por Dios y el grupo político-militar del sur destruido por el anticristo. Notaréis que hay un vuelco absoluto de equilibrio de poder en el mundo, y quedan solamente dos grupos: el mundo occidental, capitaneado, liderado por el anticristo, y los reyes de Oriente. De modo que tenemos ya el primer movimiento militar, y es la invasión del reino del norte y del reino del sur, y la reacción del mundo occidental del anticristo con sus fuerzas. Segundo movimiento militar: el reino del norte destruido por Dios, el reino del sur es aniquilado por el anticristo, y hay una acción preocupante que la profecía describe en relación con el anticristo, capítulo 11 de la profecía de Daniel, y el versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Noticias del oriente. El Apocalipsis describe
una acción divina también, y dice que el río Éufrates se seca para dar paso a los ejércitos del Oriente. De modo que aquí hay una confrontación mundial. Notad que es algo típico de nuestro tiempo. El equilibrio queda ahora entre político-militar del mundo, queda entre los reyes de Oriente, es decir, los países de Oriente, y el mundo occidental. Estos vienen para luchar contra el anticristo. Y comienza la acción de este para resolver ese conflicto y que no se produzca la guerra. De manera que hay una señal en los cielos, capítulo 24 del Evangelio según Mateo, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Hay una señal en el cielo, y esta señal va a ser aprovechada con toda probabilidad, con toda seguridad, por el anticristo para llevar una idea. Lanza sus recursos diplomáticos, envía a estos para convencer a los reyes del Oriente que la acción militar contra el Occidente no tiene razón, que la acción militar no es aquí abajo pueblos contra pueblos, es las naciones de la tierra luchando contra el que se manifiesta en el cielo, contra el Señor, contra sus ejércitos. Y naturalmente esto va a producir una reacción extraordinaria en donde Dios va a cumplir, a ejecutar su programa y su propósito de reunir a todas las naciones de la tierra en el lugar conocido como el Valle de Josafat, para que allí se concentren las tropas de oposición contra Dios para luchar contra el Señor. La batalla va a tener lugar, capítulo 16 de Apocalipsis y versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. De modo que las tropas se han reunido ahí fuera de la ciudad, Apocalipsis 14, 20, donde va a pisarse el lagar de la ira de Dios. Ahora, notad algo muy interesante. Fuera de la ciudad es donde Cristo fue crucificado y se abrió la gracia manifestada en salvación a todo aquel que cree. Fuera de la ciudad ahora es la manifestación de la ira de Dios a causa de la consumación del pecado de los hombres contra él. Y comienza esa batalla. La batalla congrega en ese lugar, como acabo de deciros, a los ejércitos de las naciones, y ahora viene la intervención de Dios. En el cielo apareció la señal del Señor con sus ejércitos, pero quiero llamar vuestra atención a algo que a veces nos pasa desapercibido. Carta segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, ahora notad esto, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. De modo que la derrota de las tropas congregadas contra Dios no tiene lugar por la acción de los ángeles, sino por la acción del que monta el caballo blanco, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El descenso, el resplandor de su venida, la potencialidad de su venida, destruye todos los ejércitos congregados en el Armagedón y todas las fuerzas de oposición, reino del norte, reino del sur, los reyes de oriente, el reino del occidente, cancelan totalmente. Y se cumple plenamente la profecía del Salmo 2, que el Señor que mora en los cielos se ríe de la acción de los hombres aquí en la tierra. ¿Cómo van a vencer ellos al todopoderoso y soberano Dios, creador del cielo y de la tierra? Y el Señor desciende a la tierra para establecer el reino milenial de Jesucristo. Llamo vuestra atención a Zacarías, capítulo 14.
Y notaréis aquí con toda claridad la diferencia que hay entre traslado, arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. Traslado fueron tomados los creyentes de la tierra al encuentro del Señor en el aire. Ahora mira lo que dice Zacarías, capítulo 14, versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Tocaremos esto con más detalle en próximos estudios, pero quiero haceros notar que los pies del Santo Dios tocan el monte de los olivos. Y fijaros, la anatomía, digamos así, de la tierra de Israel es que todos los sistemas montañosos, el río, todo corre de norte a sur. Y de pronto, a la pisada del Señor, el monte se separa no de norte a sur abriendo un valle, sino de este a oeste. Es contrario totalmente a la forma natural de orografía de la tierra de Palestina. Ese valle grande que va a producirse milagrosamente con la venida del Señor. Será el lugar donde va a producirse el juicio previo a la manifestación gloriosa del reino de Dios en la tierra. Como resumen final, ahí está en la pantalla el gráfico que marca los movimientos de los que hemos hablado a lo largo de este estudio. Está ahí en un color amarillo el movimiento de las tropas del anticristo. Voy a dar por orden el gráfico. Primeramente está en color rosado en la invasión del reino del norte y la invasión del reino del sur. Luego en color amarillo la acción militar del anticristo invadiendo la Tierra Santa. Y el movimiento tercero está en esa flecha verde de los reinos de Oriente que vienen a Jerusalén, o vienen a la Tierra Santa, mejor dicho, donde se va a producir la batalla del Armagedón. Ahora mirad, no puedo dejar este pantallazo de la profecía sin recordaros que la Biblia se ha escrito para responder a una sola pregunta: ¿quién es el soberano? Y este soberano Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, no tiene en cuenta para nada la potencialidad de los ejércitos del mundo, ni la potencialidad de los demonios, porque es el todopoderoso Dios que cumple su profecía. Alégrate, porque Dios traerá con los suyos. Y estaremos aquí en la tierra para disfrutar de la gloriosa dimensión del reino de los cielos. Alégrate con estas palabras con las que termino. El Señor reina. Regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio, el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrasará a sus enemigos alrededor. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Este es nuestro Dios. Rindámonos en adoración ante su trono hoy y digamos: tú eres digno de recibir el honor y la gloria, porque solo tú eres el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso sobre cada uno.